Buenas tardes, bienvenidos a la clase por video de Biología 4. En este caso, los temas que vamos a desarrollar son capacidad de carga y además introducción a las relaciones intra e interespecíficas. Para comenzar lo que es la capacidad de carga, tenemos una pequeña definición que nos dice: es el tamaño máximo de una población que un hábitat o ambiente puede soportar indefinidamente del tiempo, sin que los individuos agoten sus recursos. Lo primero que tenemos que hacer para poder entender esta definición es ubicarnos dentro de un ambiente donde se va a colonizar por medio de una especie. En el momento que la especie llega a ese ambiente, las condiciones son totalmente óptimas. ¿Por qué? Porque el ambiente le brinda, sobra recurso para el número de especies que hay dentro de ese ambiente. ¿Qué es lo que sucede luego cuando los ejemplares comienzan con una medida óptima a reproducirse y a tener mayor cantidad de crías? Ese ambiente se va a hacer más pequeño en todo sentido, desde espacio hasta recursos. ¿Y qué es lo que sucede? A continuación es que las especies sobrepasan la capacidad de carga que tiene ese ambiente. Por lo tanto, deben buscar colonizar otros ambientes para que puedan desarrollarse de una mejor manera, o comenzarán a morir sin que puedan llegar al proceso a reproducirse y a seguir teniendo mayor cantidad de cría. Entonces, eso es lo que, cerrando, es lo que es la capacidad de carga, es la capacidad del cual el ambiente puede cargar a la especie. Al momento que sobrepasa esa capacidad que tiene el ambiente, la especie va a tener que buscar otra forma de subsistir, ¿sí? A continuación, lo que veremos son los patrones por el cual está determinada esta capacidad de carga. La capacidad de carga se refiere al tipo de gráfica que representa la tasa de crecimiento de una población. Así podemos encontrar curvas con crecimiento: sigmoideo, exponencial, decreciente, determinadas tanto por el potencial biótico en su interacción con la resistencia ambiental como la capacidad de carga, que presentan la cantidad promedio de individuos que coexisten cuando la curva de crecimiento se encuentra en fase de equilibrio. ¿Qué es lo que nos dice? Acá volvemos a nombrar, los patrones de crecimiento van a tener que ver con la resistencia ambiental. La resistencia ambiental es lo que opone para que la especie no se pueda desarrollar. Esa es la resistencia que va a oponer el ambiente para que, cuando se empieza a superar esa capacidad de carga, como lo dice en el cuadro. Tenemos tres tipos de patrones de crecimiento que nos van a mostrar diferentes tipos de redundancia, de crecimientos en diferentes especies. Nosotros ya habíamos visto si tenían un potencial alto, si tenían un potencial bajo, y también habíamos visto lo que era la resistencia ambiental. Ahora veremos cómo se pueden desarrollar estas poblaciones dentro de un patrón específico. Ahora vamos a analizar estos gráficos de acuerdo a lo que nos van a representar cada una de las poblaciones. Tenemos el gráfico sigmoideo. ¿Qué es la característica de este gráfico sigmoideo? Es que cada una de sus partes está secuenciada, una parte conlleva a la otra y así sucesivamente. Por eso la tenemos enumerada. Acá vamos a tener el tiempo, el número de individuos y la capacidad de carga que va a tener el ambiente. Nos dice que una fase de establecimiento inicial en el crecimiento de la población es relativamente lento. Acá tenemos. Seguido de una fase de aceleración rápida. Luego, a medida que la población se aproxima a la capacidad de carga del ambiente, la tasa de crecimiento se hace más lenta, en lo que es 3, 4. Y en el 5, finalmente se estabiliza, aunque puede haber fluctuaciones alrededor de la capacidad de carga. ¿Qué es lo que sucede? Esta población comienza a tener decesos, la población en el tiempo empieza a bajar el número de individuos. ¿Y qué sucede? El ambiente le empieza a brindar los recursos necesarios, por lo tanto vuelve a crecer y constantemente van a estar en sigmoideo, en zigzag, entre la capacidad de carga, el número de individuos y el tiempo.
sí son los tres actores principales en este gráfico. Bueno, en realidad en todos los gráficos. Entonces acá vamos a tener un crecimiento ordenado que comienza a estacionarse en el 3 y el 4 y luego empieza a jugar en un zigzag entre lo que brinda el ambiente y la cantidad de individuos. La cantidad de individuos puede ser que salgan por algún tipo de migración y emigraciones, pero deceso por mortalidad. Y luego cuando el ambiente les vuelve a brindar el recurso para que ellos puedan volver a reproducirse, lo vuelven a sobrepasar hasta que vuelve a haber los diferentes sucesos que permiten que vaya decreciendo o que vaya creciendo esa población. El segundo gráfico, un poquito más simple, es el exponencial. El exponencial lo van a decir, acá tenemos los recursos disponibles, tenemos el número de individuos y el tiempo. Cuando hablamos de recursos disponibles, nos referimos a lo que es la capacidad de carga. Exponencial. Después de una fase de establecimiento inicial, la población se incrementa, es característico de poblaciones pequeñas con acceso a recursos abundantes. Acá tenemos, ¿qué es lo que sucede? Tenemos un pequeño número que ingresa y luego como el recurso es amplio y el recurso no se termina, porque como verán, o sea, se lo llega a algún punto en algún punto a superar, pero es tan rico que la población crece de una manera potencial, o sea, por eso dice un crecimiento exponencial. Generalmente se le da este tipo de crecimiento a poblaciones pequeñas. Las que por ahí se me vienen a la cabeza son las cucarachas. Las cucarachas en el momento de que poseen un ambiente óptimo para su desarrollo, empiezan a salir por todos lados, ¿sí? Y bueno, y ahí lo que vendría a ser cuando descienda eso es cuando uno se la empieza a exterminar a través de veneno. Pero son poblaciones chicas que en el momento que se asientan en un lugar, empiezan a desarrollarse de manera óptima hasta poblarlo por completo. El tercero y último gráfico es una población decreciente. Acá nos dice, la población también tiene patrones de mortalidad característicos con riesgos variables de muertes en diferentes edades. La estructura de edades es un factor importante para prescindir el crecimiento futuro de una población. Analizando los gráficos, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos para analizar el humano, la hidra y la ostra. ¿Y qué es lo que van a tener en ello? O sea, son los diferentes tipos de edades o la edad promedio que llegan a tener cada una de las poblaciones desde su inicio hasta el final. Como veremos, o sea, el humano tienen un desarrollo bastante alto y tiene un promedio de muerte bastante controlado. En cambio, la hidra es más estable y el de las ostras es un promedio de muerte bastante alto, ¿sí? Si bien el principal factor en este gráfico es la edad, o sea, son edades promedias tomadas de acuerdo. Tiene que ver el ambiente, por supuesto, porque el ambiente es el que le va a permitir el desarrollo óptimo de esa edad o no. ¿Y por qué? Porque si tenemos un ambiente pobre, quizás el humano no pueda desarrollarse, o sea, el promedio de vida de un humano no sea tan alto como lo es en otro lugar donde el recurso es abundante. Lo mismo acá, como decimos, tenemos la comparación entre tres organismos, el humano, la hidra y la ostra, y vemos cómo pueden variar de acuerdo a los recursos, el número de individuos y la edad promedio en la que pueden, ¿sí? Para ir terminando, lo que vamos a ver es una actividad de aplicación que tiene que ver con la lectura y la aplicación en resumen y plasmarlo en un cuadro sinóptico comparativo conceptual como ustedes deseen. Si bien el título dice ecosistema, pero lo que nosotros nos vamos a centrar, y van a ver bastantes temas conocidos, bastantes palabras conocidas como ser biotopo, como ser nicho ecológico, para nosotros centrarnos en lo que son las relaciones intras e interespecíficas. Vamos a ver cómo se pueden relacionar los organismos entre organismos de la misma especie y organismos de diferentes especies en un ambiente. Generalmente lo que vamos a rescatar son las relaciones interespecíficas, que son las familiares, las gregarias, las jerárquicas y las coloniales, y las interespecíficas, que tenemos el mutualismo, la simbiosis, la depredación, el parasitismo, comensalismo y competencia.
Si bien este es un tema introductorio a lo que es a lo que se va a desarrollar con posterioridad en las clases, es muy importante que lo manejen. ¿Por qué? Porque después vamos a desarrollar cada una de las relaciones y los ejemplos propios de cada uno. Espero les haya gustado la clase. Cualquier cosa nos estamos conectando por Classroom. Hasta la próxima semana.